El 28 de junio de 1966, un golpe de Estado cuyo objetivo era reorganizar la política, poniendo fin a los conflictos sociales y políticos, derrocó al presidente Arturo Illia y puso al frente del gobierno a Juan Carlos Onganía. Este sostenía que esa transformación se tenía que realizar en 3 etapas sucesivas: el tiempo económico, el tiempo social y el tiempo político. La actividad del Congreso fue suspendida y se reemplazó de hecho la Constitución Nacional por el Estatuto de la Revolución Argentina. La modernización de la economía argentina exigía acabar con importantes derechos laborales generalizados por el peronismo y que, pese a los golpes de Estado, los trabajadores habían logrado mantener. El nuevo sistema de dominación política requería anular los canales de expresión política que les permitieran a los diversos sectores sociales manifestar sus ideas o desacuerdos. Otra de las cuestiones que le preocupaba al nuevo gobierno era el avance de las luchas revolucionarias. El temor a que procesos tales como la Revolución Cubana se convirtieran en un ejemplo a seguir fortaleció una ideología que le permitiera reprimir a la ciudadanía. La misión era evitar que el comunismo se expandiera en la sociedad. Uno de los objetivos de la dictadura fue modernizar la economía argentina. Los militares consideraban que solo un mayor desarrollo permitiría la disminución de la pobreza y del descontento social, y se lograría evitar así la expansión del comunismo. Onganía puso al frente del Ministerio de Economía a Néstor Salimey. Uno de los blancos de esta política fue el Puerto de Buenos Aires. El gobierno puso un nuevo reglamento laboral. Implicaba una mayor explotación de trabajadores y una pérdida de conquista laboral, que eso ocasionó una huelga. No obstante, la política de Salimey parecía no poder controlar la inflación. Por eso, a comienzos de enero de 1967, Onganía lo reemplaza por Bárcena. El propósito de este era volver competitiva la producción local, de modo tal poder aumentar las exportaciones industriales. Estas acciones fueron acompañadas por el aumento de las retenciones, es decir, impuestos, a la exportación agropecuaria. Ello permitía incrementar los ingresos del Estado y así disponer de mayores recursos. Por otro lado, al acompañar el incremento de las retenciones con una fuerte devaluación del peso y el congelamiento de los salarios, Bárcena logró controlar la inflación. También pudo reducir el déficit fiscal mediante la disminución de subsidios y créditos estatales otorgados a las pequeñas y medianas empresas. Para el gobierno, el plan de Bárcena fue exitoso, ya que consiguió el crecimiento de la actividad económica. Cuando se produjo el golpe militar de 1966, la CGT estaba dirigida por el sector gremial que respondía a Augusto Bandos. La dirigencia bandorista apoyó abiertamente el golpe de Estado, ya que le parecía una buena idea la corporativa del ejército y confiaba que el gobierno militar revertiría el proceso de descentralización sindical que Illia había intentado llevar adelante. Este apoyo comenzó a decaer cuando el nuevo régimen demostró su intención de avanzar sobre los derechos de los trabajadores. La ofensiva de Onganía contra la clase obrera también alcanzaba sus organizaciones, ya que cada vez que un sindicato intentaba resistir a su política, el gobierno reaccionaba acudiendo a la represión. Con esto, la dictadura mostraba que no estaba dispuesta a negociar con el movimiento obrero. El fracaso de la estrategia de Bandor fortaleció una tendencia denominada participacionista. Tenían escaso apoyo de los trabajadores y eran partidarios de colaborar abiertamente con el gobierno, motivo por el cual obtuvieron el beneplácito del Ministerio del Trabajo. En marzo de 1968 se convocó a un congreso para normalizar la CGT. La posición ganadora fue la que defendió la participación de estos sindicatos. Para ocupar el cargo del nuevo secretario de la CGT fue elegido Raimundo Ongaro. Así, la CGT quedó dividida en dos: la CGT de los argentinos y la CGT Azopardo. En 1969, el descontento de los trabajadores y de otros sectores sociales se abrió paso y confluyó en una obra de desobediencia social generalizada. El malestar había aumentado cuando el gobernador cordobés
Carlos Caballero, anunció la derogación del sábado inglés, que otorgaba a los trabajadores el pago de una jornada completa, aunque la jornada laboral del día sábado era de 4 horas. Esta medida se sumó a los descuentos zonales por los que se les permitía a los empresarios locales pagar salarios inferiores a los de la provincia de Buenos Aires. Este conflicto coincidía con otros que ocurrían en diversos lugares del país y, ante la gravedad de los hechos, tanto la CGT de los argentinos como la CGT Azopardo convocaron un paro general para el 30 de mayo. Mientras tanto, en la provincia de Córdoba, los sindicatos locales llamaron a una huelga para el 29 de mayo. Los obreros, acompañados por los estudiantes, empleados y vecinos, marcharon hacia el centro de la ciudad, donde fueron atacados por la policía local. Este hecho transformó la movilización en una rebelión masiva en la que los obreros y los estudiantes armaron barricadas y tomaron la ciudad. En primer lugar, el cordobazo marcó el comienzo del fin de la Revolución Argentina. En segundo lugar, posibilitó el fortalecimiento de tendencias sindicales antiburocráticas y combativas. En tercer lugar, marcó el inicio de un proceso de confrontaciones políticas y por último, el cordobazo abrió un contexto que posibilitó el fortalecimiento de nuevas organizaciones políticas. Los jóvenes obreros, la clase media, mujeres y varones protagonizaron un proceso de radicalización política, donde se pusieron nuevos modos de organización formando la nueva izquierda, para diferenciarla de los partidos izquierdistas tradicionales. Constituyeron nuevas organizaciones y partidos políticos que incluyeron la guerrillera. 5 organizaciones guerrilleras lograron expandirse por todo el país: la FAP, la FARC, la FAL, la PRT-IRP y los Monteros. Organia fue obligado a renunciar el 8 de junio de 1970 y en su lugar fue designado el general Levingston. Con Aldo Ferres como ministro de Economía, el nuevo gobierno modificó el rumbo de la política económica y puso en práctica medidas tendientes. A pesar de estas medidas, la conflictividad social y política siguió en aumento. Uno fue el Citrac-Citram. Luego surgieron las conducciones clasistas de ambos sindicatos que pusieron nuevamente en jaque al gobierno. El conflicto se había originado en una declaración del nuevo gobernador de Córdoba, Uriburu. Sus palabras desataron fuertes movilizaciones en su contra. La CGT obligó a Levingston a renunciar. Así asumió Lanusse. Durante los siguientes meses, la violencia represiva continuó y el 22 de agosto se dio la masacre de Trelew. Entonces Lanusse decidió buscar una salida para lograr una reapertura democrática. Para los militares era evidente que la transición no podía lograrse sin levantar la prescripción del peronismo. Por eso impulsaron una cláusula y se implementó la ley de ballotaje. De este modo, los militares esperaban impedir el triunfo del peronismo.